Saludos hermanos y amigos. Otra vez esta cita, hoy miércoles 13 de diciembre. Lección número 11, misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Para memorizar. Entonces Jesús respondió: mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. Mateo 15, 28. Con gratitud nos allegamos a ti, conscientes de que tú puedes hacer lo que te permitamos hacer, y nosotros exclamamos como aquel paralítico: quiero ser limpio. Señor, límpianos para poder comunicar a los demás la limpidez de tu mensaje, porque en Jesucristo te lo pedimos. Amén. Para hoy miércoles, despídela. Uno de los textos más conocidos, o del incidente más conocido, uno de ellos, es la visión de Pedro. Vamos a leer este pasaje interesante para venir con la explicación. Esto es Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Capítulo 10. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón, curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, después de habérselo contado todo, los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora de sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre, y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Entonces metiéndolos dentro, los hospedó.
Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado, y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, llamado, he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, 4 días ha que a esta hora yo estaba ayuno, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, curtidor, junto a la mar, el cual venido te hablará. Así que luego envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada. Hasta aquí la cita. ¿Qué pasaba con un judío y un gentil? El judío no se juntaba con un gentil porque consideraba al gentil como una persona inmunda. Y ellos pensaban que habían sido escogidos para vivir como nación superior a las demás naciones. Y miraban de soslayo a toda persona que no era judía. Es más, un judío no podía comer con un gentil, porque según la ley ceremonial estaba inmundo. Por eso Cristo murió fuera de la puerta, es decir, fuera de la ciudad, para que su evangelio expresara que era para judío y para el gentil. El problema es el exclusivismo. Nosotros creemos que estamos en la religión verdadera y nos deleitamos en conversar los unos con los otros de la misma fe, pero hay que salir y romper los prejuicios. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo alcanza al gentil y al judío. En esta situación, Pedro había dicho a Dios, Señor, yo nunca he comido nada inmundo, cuando Dios le invitó a comer. Pero Pedro estaba perplejo, estaba en desconcierto del primer momento que recibió la visión. Pero ¿qué nos dice? Aquí esto no nos está hablando de comida inmunda. Hermanos, sería una blasfemia afirmar que Cristo había venido al mundo para que con su sacrificio fuesen limpios los animales inmundos. No, la sangre de Cristo afecta a personas, no a animales. Porque el que pecó fue la persona Adán, no el animal cordero. ¿Me están siguiendo? Por tanto, el evangelio es para los seres humanos, sin importar su raza o su nacionalidad. Pedro entendió lo que dice el versículo 28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre
llame común o inmundo. Aquí no está hablando de comida, está hablando de un hombre. Este hombre era Cornelio, que era un romano, pero ese romano tenía en su casa, como era prosélito del judaísmo, tenía un altar en su casa y adoraba a Dios en su casa. Pero el ángel le apareció y le dijo: vete, manda una comisión a buscar a Pedro. Y Pedro sale de la visión, acepta la invitación a volver. Y saben ustedes, mis hermanos, que Pedro caminó 51 kilómetros para ir a la casa de Cornelio. ¿Y sabe qué hizo Cornelio? Se arrodilló. Ningún gentil, especialmente un romano, se arrodillaba ante un judío. Y Pedro le dijo: no te arrodilles ante mí, que soy un hombre tan humano como tú. Mis hermanos, ¿qué quería enseñar con esto al Señor? Que a lo que Dios limpió, como dice aquí, bien claro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículos 34 y 35. Hermanos, entonces en el capítulo 11 dice que Pedro relató el sueño, relató la visión a los hermanos, y dice que de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para mí. Hermanos, no había predicadose el evangelio a ningún gentil por los discípulos, ninguno, exceptuando a los de Hechos capítulo 2. No se había predicado el evangelio a los gentiles, pero Dios estaba diciendo: el exclusivismo judío tiene que ser roto y esparcir este evangelio del reino a toda criatura. No a todo judío, sino a toda criatura. ¿Qué mensaje nos quiere enseñar Dios? En primer lugar, Pedro entendió que quien era inmundo y Dios había limpiado con su sangre eran los gentiles a través de su muerte expiatoria. ¿Saben? Muchas veces nosotros tratamos a los impíos como personas inmundas y nunca nos queremos contaminar tocándolos o acercándonos a ellos. Todo lo contrario, debemos tratar a los demás como Cristo trató a los demás, tanto judíos como gentiles, porque todos venimos de la misma rueda de la creación, es a saber, Adán. Pedro, que era el mayor del grupo, nos está indicando que él tenía prejuicio contra los gentiles y había entendido lo que Dios había dicho, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Es decir, la sangre de Cristo reposa sobre toda persona creada, sobre todo ser humano. Y es la sangre de Cristo la que nos obliga a tratar a los demás como nuestros hermanos. Y tratar a un hermano como a otro como hermano nos capacita para amarle y para desarrollar en nosotros los mismos efectos santificadores que hay en Cristo Jesús hacia los demás. Nunca despidamos a una persona que esté hambrienta como Cornelio de conocer la palabra de Dios. Cornelio adoptó la costumbre de los judíos de orar a esa hora de las 3 de la tarde, y cuando oramos grandes cosas suceden. Aún el mismo Pedro orando, Dios le predicó la visión de los lienzos, del lienzo con los animales inmundos, indicando que esos animales representaban a los infieles, a los bárbaros, a los romanos, a los escitas, a los impíos, y los judíos consideraban ellos así, y Dios le mostró a Pedro que su evangelio, su muerte, cubre a toda persona por la cual él ha muerto, desde Adán hasta el último que se convierta a Dios. Mis hermanos, entendamos eso. Esa visión de Pedro mata y come en ningún momento se está refiriendo
En ningún momento se está refiriendo a comida, se está refiriendo a gentiles, como Cornelio, que entregó su vida al Señor. Mis hermanos, que así veamos que hay muchas personas de diferentes confesiones que están buscando a Dios de todo corazón. Para mañana jueves vamos a continuar este estudio, Fe en la Tierra. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos continúe bendiciendo.